Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias de este jueves 25 de octubre, en una jornada en la que constatamos que en Asturias hay talento. Investigadores de la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Universidad Monash de Australia y el Centro CIC Nanogune de San Sebastián, descubren luz en la nanoescala, nanoluz, que se propaga únicamente a lo largo de determinadas direcciones en el trióxido de molibdeno, un material bidimensional natural. El estudio, que ha sido publicado hoy online en la prestigiosa revista Nature, abre la puerta al desarrollo de futuras tecnologías de la información y la comunicación que dependen de la manipulación no solo de electrones, sino también de luz a escala nanométrica. Ahí queda eso, imagen de entrada de una jornada que, además de registrar un grave accidente en la autopista, nos deja otros contenidos de interés en titulares. 9 de cada 100 familias asturianas tiene a todos sus integrantes en el paro. El desempleo aumenta en Asturias. La plantilla de Asturiana e-Think busca el apoyo de los partidos políticos asturianos. Temen efecto contagio de Alcoa. El sindicato policial Jusapol exige la dimisión de la delegada del gobierno, Delia Losa. El número de parados aumenta en Asturias un 3,56% en el tercer trimestre, hasta los 61.300 desempleados. La tasa de ocupación ha descendido también en este tercer trimestre en un 0,88% en comparación con el mismo periodo del pasado año, mientras que la tasa de paro se ha situado en el 13,45%. Datos demoledores para Asturias, una comunidad en la que 9 de cada 100 hogares no trabaja nadie. Atroz. Con una población de más de 16 años, de 892.400 personas en Asturias, son 455.700 los activos. De ellos, 394.400 están ocupados, un descenso del 0,88% respecto al mismo trimestre del año anterior, y 61.300 están inscritos en los servicios públicos de empleo asturianos, un 3,56% más que en el mismo periodo del pasado año, aumentando en 2.100 personas. Por sexos, los datos de la EPA reflejan que la tasa de actividad masculina se ha situado en el 55,96%, mientras que la del paro está en el 13,03%. Así, 206.000 hombres estamos ocupados y 30.900 parados. Por su parte, la tasa de actividad femenina se sitúa en el 46,64% y la del paro en el 13,90%. Lo que implica que 188.400 mujeres están ocupadas y 30.400 paradas. En cuanto a la tasa de paro juvenil, se ha situado en el 34,57%. Por último, el dato más dramático, el porcentaje de hogares con todos sus miembros en el paro en Asturias se ha situado en el 8,88%, experimentando un leve descenso en comparación con el periodo anterior, aunque sigue siendo superior a la media estatal, que está situada en el 8,1%. Reclaman soluciones. Y sobre este tema es precisamente nuestra encuesta en la calle de hoy. ¿Cómo ven los asturianos el futuro laboral de la región? ¿Qué les espera a nuestros hijos? Aquí en Asturias muy mal. Me da pena de la gente que puede quedar ahora en el paro. Pues el futuro lo veo mal. En principio el presente está horrible. El futuro no lo sé. Yo veo fácil, porque las posibilidades siempre existen. Uy, yo lo veo fatal, pero bastante negro. Sobre todo la juventud no creo que tenga mucho futuro. Me da, en Asturias casi peor. Yo creo que somos los peores de toda España. Va mal, el trabajo va mal. Lo veo delicado, hay muchos individuos con mucha formación y con muchos conocimientos y sin embargo... Muy mal. Tal como va la política y como van las cosas lo veo fatal, totalmente. Pero sinceramente me parece que la gente se tiene que ir fuera a trabajar, en fin. Las personas que somos mayores ya no tenemos, nadie nos contrata ni... En Asturias fatal también, hija, no veo nada claro. Está todo muy mal. La lumínica está de Avilés y están cerrando empresas, estamos fatal. Está el panorama un poco crudo. Llevamos varios días hablando del gran problema que supone el posible cierre de Alcoa. Vamos a profundizar un poquitín más y para ello se encuentra esta noche con nosotros Sergio Sobrido, presidente del Comité de Empresas de Alcoa.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores de Alcoa? Bueno, la situación actual es complicada. Se ha producido una negociación o una primera reunión entre la empresa y el Ministerio en Madrid y la solución no ha sido la que todos deseábamos. La actuación o la resolución de la empresa en esa reunión para nosotros nos ha dejado muy descontentos y esperamos que en la próxima se pueda producir algún tipo de avance. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, por un lado hay un tema endémico en la industria electrointensiva española, que es los elevados costes en materia energética, sobre todo en nuestro caso en materia de electricidad. Cualquier ciudadano puede sufrir en su recibo mensual los elevados costes. Esto traducido a una industria electrointensiva como la nuestra, donde la electricidad supone entre el 40 y 60% de los costes de producción, pues la cifra es disparatada. Y además se produce una circunstancia especial y extraña en los mercados de aluminio actuales, con el dumping comercial chino y lo que se prevé un dumping comercial por parte de Estados Unidos. La sociedad asturiana les apoya totalmente, pero ¿los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos siempre nos han apoyado, siempre han emitido resoluciones e instancias al Gobierno central para que se apoyara a la industria electrointensiva y a nuestra industria en concreto. Lo único que les echamos un poco en cara es que a veces hay que pasar de las palabras a los hechos, y esa misma unión que se nos plasma en declaraciones institucionales se debería haber plasmado ya hace mucho tiempo en un marco eléctrico y un marco energético estable para la industria electrointensiva. ¿En las casas qué os dicen? Bueno, la situación familiar pues a veces es una situación complicada. La media de los trabajadores de Alcoa, que es una cosa que intentamos explicar a la sociedad, es una media de 40 años. Esta persona que está aquí representa trabajador medio de Alcoa, 40 años, casado, cargas familiares. Siempre insistimos en que para nosotros no hay más plan social que el mantenimiento de los puestos de trabajo, porque para nosotros no habría una alternativa, como hubo en las comarcas mineras, de planes de prejubilaciones masivos. ¿Hay un calendario previsto de movilizaciones? Sí, hoy es jueves ya, es sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde realizaremos una marcha a pie que acabará en delegación de gobierno, donde nos recibirá la señora delegada de gobierno, Delia Alonso. Allí le transmitiremos nuestra situación y las exigencias que le queremos transmitir para que las haga llegar al gobierno central. Y el día 8 de noviembre, que es un día muy importante para nosotros, se realizará una manifestación que recorrerá las calles de Avilés y en la que mostraremos tanto a Alcoa como al gobierno central que Avilés está volcada con la industria y en concreto con Alcoa. ¿La empresa les ha ofrecido recolocarles en otras plantas? Bueno, la empresa solo nos ha avanzado, hay que empezar diciendo, mejor dicho, que la empresa solo nos ha comunicado una página y en esa página se ha resumido en dos partes. Una, que nos despedía a 692 trabajadores y que como compensación elaboraría un plan social. Nada más ha dicho. Lo único que queremos transmitir es que nosotros no queremos negociar ningún plan social, ni siquiera recolocaciones. Lo que queremos es que se mantenga la fábrica abierta, sea Alcoa o sea de otra manera, y que se mantenga la totalidad de los puestos de trabajo, los nuestros, los de las empresas auxiliares para las que no se habla de ningún plan social y de aquellos puestos de trabajo inducidos para las que menos se cuenta para Alcoa. La empresa ha dicho que no son rentables las plantas de Avilés y La Coruña. ¿Vosotros qué pensáis? Que eso es una falacia, es una mentira. Es una gran mentira creada y diseñada desde los despachos de Alcoa, y la muestra evidente es que en las últimas horas el presidente de Alcoa ha desmentido la gran excusa de Alcoa en los últimos años, asegurando que la electricidad no es el mayor problema de las plantas, y por otro lado se desmonta también con el hecho de que nada más que Alcoa ha anunciado el cierre de las plantas, ya sea en 2014, ya sea ahora, surgen grupos inversores o grupos industriales dispuestos o interesados en hacerse con las plantas. ¿Una posible salida sería la venta a una compañía de la competencia? Toda salida que garantice el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo es bien recibida por los trabajadores. Lo que insistimos y queremos dejar siempre muy claro es que la primera obligación que tiene Alcoa es retirar el expediente de regulación, acudir a la subasta de interrumpibilidad para el 2019, conseguir los suficientes megavatios de interrumpibilidad que garanticen la actividad y operar el 1 de enero del 2019. Que a partir de ahí, si Alcoa decide desprenderse de las plantas españolas, como parece ser,
su intención que se inicie un diálogo con las instituciones. ¿Ven margen de maniobra para la empresa? Vemos no solo margen, sino posibilidad, y una posibilidad muy real. Creemos que, entre otras cosas, tanto el respaldo social que estamos recibiendo como el respaldo institucional, ya sea en los ayuntamientos, ya sea en la Junta General del Principado, a través del Gobierno de España y de todos los grupos parlamentarios con representación allí por parte de Asturias, nos han transmitido su respaldo, y eso quiere decir que la capacidad legislativa y ejecutiva del Estado español se va a aplicar para evitar que Alcoa use a sus trabajadores como rehenes en una negociación. ¿A día de hoy confían en una solución? Confiamos plenamente, tal es el hecho de que nosotros estamos aquí, de que el sábado haremos una movilización a pie, de que haremos una manifestación en Avilés, de que seguiremos peleando en el Gobierno central, de que iremos a Bruselas y de que presentaremos cuantas posibilidades de batalla y de lucha que tengamos contra una decisión que creemos que es un chantaje de la compañía a sus trabajadores y al terreno, a los territorios donde está sentada la compañía. Pues muchas gracias, Sergio Sobrido. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. ¿Puede haber efecto contagio de Alcoa a otras compañías? Trabajadores de Asturiana Zinc, ATSA, han comenzado una serie de reuniones con los distintos grupos políticos para reclamar la puesta en marcha de un marco energético estable y duradero para compañías electrointensivas. El objetivo, han señalado, es que no les ocurra igual que a sus compañeros avilesinos y coruñeses. Los trabajadores de ATSA se aplican lo de más vale prevenir antes que lo de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Así, aunque afirman que su empresa goza de buena salud, también añaden que los costes de la planta en electricidad suponen más del 40%. La plantilla teme el efecto contagio. No está en una situación como desgraciadamente la que tiene Alcoa, pero lo que no podemos dejar es llegar a esa situación. Por eso ahora mismo estamos intentando adquirir el compromiso de todas las fuerzas políticas que hay en la región. Incluso intentaremos llegar a los compromisarios europeos también para que asuman y se creen los pilares fundamentales para lograr un precio energético que sea estable y duradero. El actual modelo de precios de la electricidad genera, afirman, incertidumbre, resta competitividad y hace que los inversores de las multinacionales no inviertan. Para ello, señalan, hay que anticiparse, tomar medidas, ganarse la confianza de los inversores de las multinacionales para que la apuesta sea en Asturias y no en otros lugares, al tiempo que alertan de riesgo de deslocalizaciones. ATSA tiene en Asturias unos 890 puestos directos de trabajo. La asturiana Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España, filial de la firma francesa Engie, ha sido elegida como una de las principales altas directivas de España dentro del top 100 mujeres líderes. El galardón ha sido concedido por la plataforma Mujeres y Compañía, que anualmente elige a las mujeres que desde diferentes áreas profesionales destacan por su potencial, compromiso con la sociedad y promoción de la diversidad en todos los ámbitos de nuestro país. Ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo, amplió su formación de posgrado y especialización sobre el sector energético en Reino Unido, cursando un máster en combustión y energía de la Universidad de Leeds. Loreto es miembro del Consejo de Administración del Círculo de Empresarios, consejera de Comercio Exterior de Francia, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo, entre otros, destacando además su nombramiento como Caballero de la Orden Nacional del Mérito, concedida por el presidente de la República Francesa en 2017. Policías y guardias civiles de la plataforma Jusapol han vuelto a protestar este jueves ante la sede de la Federación Socialista Asturiana, FSA-PSOE, por la falta de respaldo del Gobierno socialista ante la situación vivida el pasado 29 de septiembre, cuando fueron agredidos por miembros de los CDR durante una manifestación celebrada en Barcelona.
Nueva protesta policial, contundente, sonora y exigiendo responsabilidades. Además de cánticos en contra del secretario de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, y de pedir la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los manifestantes también exigieron la dimisión de la delegada del gobierno de Asturias, Delia Losa, por tratar, afirman, de ocultar su protesta en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Además, han vuelto a denunciar la falsa equiparación, denuncian, que a su juicio ha aprobado el gobierno para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en comparación con las policías autonómicas, como los Mossos d'Esquadra en Cataluña y la Ertzaintza en el País Vasco. El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ha ingresado poco antes de la 1 de la tarde en la madrileña cárcel de Soto del Real para cumplir su condena de 4 años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida en relación al uso de las llamadas tarjetas Black, después de que la Audiencia Nacional denegase su libertad a la espera de que se resuelva el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Rato ha apurado hasta el último día para personarse voluntariamente en el centro penitenciario de la Sierra Norte de Madrid. El que fue uno de los hombres más poderosos de España y que estuvo a punto de suceder a Aznar al frente del PP, está hoy entre rejas. Este es sin duda un país de contrastes. El hombre acusado de cobrar durante más de 20 años la pensión de un fallecido en 1995 ha manifestado este jueves que comenzó a ir a cobrar la pensión al banco a requerimiento de su madre en 2011, cuando ella ya no podía desplazarse a la entidad. Después, una vez fallecida su madre, en 2012, siguió cobrándola porque era para sobrevivir, no tenía ni paro ni otro ingreso. Lo hizo hasta 2017, cuando se descubrió el fraude. El acusado, de iniciales LMG, ha explicado que el titular de la pensión era un conocido de sus padres, motivo por el que su madre era cotitular de su cuenta bancaria. Ha añadido que una vez que su madre se puso enferma y apenas podía salir de casa, en junio de 2011, él se quedó como autorizado en esa cuenta bancaria. Además, ha pedido perdón por lo ocurrido. Ciudadanos en Oviedo acusa a la vicealcaldesa Ana Taboada de crear una red de chiringuitos afines en la concejalía llamada de Participación Ciudadana y apuesta por darle un giro radical. Ciudadanos en Oviedo saca músculo y ataca donde a priori es más fuerte uno de sus rivales directos, Somos. Así, los Naranja en Oviedo reúnen a más de 40 asociaciones en el municipio y apuestan por una concejalía de distritos que sustituya a la de Participación Ciudadana. Sustituir lo que es la actual concejalía de participación de la señora Taboada, que no deja de ser una concejalía de propaganda para los chiringuitos que quieren formar esta gente tripartita, y transformarla en una concejalía de distritos que es el verdadero órgano y el verdadero órgano institucional por el cual se tendría que canalizar la participación ciudadana. Las formaciones políticas ovetenses dan sus primeros pasos en su precampaña electoral. Recién finalizado el debate de orientación política en la Junta General del Principado, se han vivido ciertos momentos de tensión parlamentaria en el hemiciclo asturiano. Nada que ver, no obstante, con el clima que a día de hoy se respira en Madrid entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Hemos querido conocer la valoración de un parlamentario que fue y con experiencia. ¿Cuánto tienen para la galería estas discusiones llevadas casi al límite entre los políticos? Por muy mal que se lleven, que no creo que sea el caso ni vaya a llegar a serlo, está por encima el deber de entenderse por el bien de los ciudadanos. Yo, por tanto, creo que es un tema estrictamente puntual, es más de cara a la galería. Hombre, otra cosa es que se desarrollara mucho en el tiempo este tipo de debates y, lógicamente, tiene una influencia desde el punto de vista personal, pero insisto, yo creo que no es el caso. Y a las 11 de la noche de hoy, una vez finalice el Magazine Y, es tiempo en esta casa para Ahorro y Finanzas, el programa que mira por su dinero, ahorros e inversiones. Su director, Javier Terán, nos adelanta los contenidos de esta noche. Hombre, los telespectadores hoy van a divertirse y además no se lo pueden perder. A las 11 en punto, dentro de un ratito, la mismísima presidenta del Congreso de los Diputados, que se ha encontrado esta semana pasada en Asturias, y que nos asegura que hace la compra, sí, como ustedes, hace la compra y sabe el precio de los productos. No se lo pierdan, 11 de la noche. Les veo ahora. Ya saben, Ahorro y Finanzas a las 11 de la noche. Con esta recomendación de nuestra propia casa nos despedimos deseando que sean muchos los jóvenes investigadores de la Universidad de Oviedo
que puedan, como veíamos al principio, salir adelante y sobre todo conseguir financiación para sus proyectos. Talento hay, ahora solo falta el dinero. Recuerden que estamos en contacto en el correo opinion@esasturias.tv y en el WhatsApp 722 601 868, donde pueden enviarnos como siempre todos sus vídeos. Volvemos mañana a las 9:30 de la noche. No se pierdan el magazine y hasta mañana.